Después de haber visto, hermanos, cómo Simón Pedro era impetuoso, estuvimos mirando desde hace 2 semanas y unas veces Simón, otras veces Simón Pedro y otras veces, Simón, porque andabas en contra de la voluntad de Dios. Simón, le llamaba a Jesús a veces porque andaba en la carne o actuaba según la carne. Y otras veces Simón Pedro porque no se sabía para dónde iba a ir, si para acá actuaba carnalmente y otras veces espiritualmente. Y por supuesto algunas veces le llamaba Pedro porque actuaba según la voluntad de Dios. La semana pasada estuvimos mirando acerca, el primer punto que tratamos fue sobre la materia prima que Dios utiliza para formarnos y moldearnos. Dijimos que no todos los que tienen estas materias desarrolladas por el Señor significa que van a ser líderes, pero todos los líderes necesitan tener esta materia prima. Hablamos de, por ejemplo, y vamos a llegar hoy al segundo punto, o sea, vamos a empezar en el segundo punto, pero estoy refrescándole la mente en cuanto a lo que tratamos la semana pasada. Y vimos que él tenía una incesante curiosidad por conocer más, por entender más, por tener mayor capacidad. Es decir, él no se conformaba con su ignorancia o su conocimiento, sino que él quería conocer más. Es más, si miramos y ponemos junto a todos los discípulos, Pedro todavía le excede a todos ellos en las preguntas que hizo. Él quería siempre conocer y saber. Y es importante que el creyente quiera conocer, se haga pregunta y busque y se llene con lo que el Señor tiene que darle en su palabra. Hoy en día hay muchas falsedades, muchas enseñanzas falsas, especialmente por los medios de comunicación. La gente a veces se pone a depender de su crecimiento espiritual en base a todo lo que ponen la gente y mandan por aquí, por allá, por Facebook, por todos lados. Y créanme que la mayoría de estos mensajes sutilmente tienen falsedades bíblicas, cosa que me dio a mí lugar a querer poner y mandarle a los hermanos esa breve, vamos a decir, meditación que yo pongo en el faro. Si alguno no recibe porque no está en el faro, me deja saber, yo le pongo su teléfono en el faro y lo recibe. Se lee en 45 segundos, 60 segundos, pero al menos hay un versículo bíblico con alguna esencia, con alguna verdad bíblica. Y hermanos, el cristiano tiene que tener hambre por conocer la verdad. Y también vimos la iniciativa que tenía Pedro para las cosas. Es decir, había un impulso, había una energía, había una motivación en él que veía la necesidad, veía la acción, allí quería él estar. Es decir, no se mantuvo a la distancia, sino que tenía esa iniciativa. Miren, la gente por asuntos económicos y dinero tienen cierta iniciativa y parece que tienen mucho interés en las cosas, pero, por ejemplo, la gente en los trabajos tienen iniciativa y tienen que tenerla y es bueno tenerla. Pero a veces pienso que para las cosas de Dios hay como que una falta, hay una diferencia. Yo sabemos que aquí la gente no gana dinero por ser fiel a Dios, pero hay algo espiritual más valioso, hay un tesoro dentro de nosotros que no se paga con riquezas materiales, que si nosotros las evaluamos bien, debe producir en nosotros iniciativa, deseo, energía por estar presente, por servir al Señor, por tener parte en la obra de Dios. Y lo otro que hablamos fue del compromiso. Recuerdo una vez que un pastor me contaba, ¿no?, de cómo él estuvo un poco perplejo porque veía tan poco compromiso con la gente en la iglesia. Y un diácono diciendo que no entiendo qué pasa con la gente. Y el diácono le contestó: pastor, es que no tienen compromiso. La gente hace compromiso con muchas cosas, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que tener un compromiso serio con el Señor, ¿no? Es decir, que el que tiene esta sangre no quiere perderse la acción, no quiere estar alejado, no importa lo difícil que sea, quiere ser parte
de ese compromiso, de esa obra del Señor. Y es decir, este no es el que le dice a la gente, mira, es bueno hacer, es bueno ir, es bueno que hagamos esto, y se queda detrás, sino que hace y tiene compromiso. Es decir, que el Señor utiliza la materia prima para formar todas estas cosas dentro de nosotros y moldearnos y darnos la forma que Él quiere. Lo segundo, que es donde vamos a comenzar hoy, es que el Señor nos da las experiencias adecuadas para formarnos. Hermanos, ninguna experiencia que usted ha tenido, la que tuvo ayer, la que tuvo el mes pasado, ninguna experiencia que va a tener hoy o a partir de hoy es casualidad. No, el Señor tiene control de todo y las vio desde mucho antes. Hay un propósito que a veces no lo entendemos, porque Él lo permitió y lo puso allí. Pero sabemos una cosa a la luz de las Escrituras, que Él quiere usar todo eso para nuestro crecimiento espiritual y fortaleza, para un testimonio, para algo bueno, algo bueno. Y entonces, ¿cómo hizo el Señor para tomar a un hombre como Pedro o Simón Pedro, de esa naturaleza tan tosca, con tantas faltas, y cómo Él hizo para refinarlo, para darle una forma que llegara a ser ese líder que Él tenía que ser? Bueno, el Señor le dio a Pedro, ¿saben qué le dio? Las experiencias que Él necesitaba. Las experiencias que Dios te ha dado son las que tú necesitas, porque Dios no te está formando para este mundo, Dios te está formando para la eternidad. Él tiene una visión a largo plazo hacia lo eterno. Y el Señor les dio a Pedro las clases de experiencia o las experiencias que le iban a ayudar a él para el resto de su vida, poderse enfrentar a todas las dificultades y todas las pruebas. Entonces, Él lo llevó a través de 3 años. Quizás alguno diga, bueno, he tenido 3 años difíciles, o 2 años, o este año todo me va mal, o el año pasado me fue muy difícil. No, quién sabe, o una semana, he tenido una semana terrible. Pero bueno, es decir, el Señor le dio a Pedro 3 años de pruebas, de dificultades, para darle el temple, darle la forma, hermanos, que Dios quería darle. ¿Y por qué hizo Jesús eso? Porque Jesús quería atormentar al pobre Simón Pedro. No, hermanos, Él tenía un propósito digno y maravilloso, así como lo tiene con tu vida. El Señor no está haciendo las cosas para atormentarte, para hacerte daño. El Señor lo que está buscando es un crecimiento espiritual en tu vida. Es decir, que cuando cambiamos la perspectiva, cuando comenzamos a ver esa parte maravillosa de la vida nuestra, ya vemos las cosas diferentes. En la lección de hoy, en la escuela dominical, hablamos de cómo Dios pone en ese vaso de barro, que somos nosotros, frágiles, pecadores, con tantas faltas, débiles, y pone ese tesoro allí dentro. Es para que en cada experiencia nosotros veamos la grandeza de Dios. El Señor es maravilloso, pero tenemos que tener esa perspectiva. Y el apóstol Pablo también hablaba desde la cárcel, sufriendo con todas esas dificultades, y decía, mas no derrotado, mas no desamparado. Había un mas no. Esto me ha pasado, mas no estoy derribado, porque Cristo está formando mi vida, mi corazón y mi mente. Entonces, hermanos, tenemos que fortalecernos. Como decía también ante la muerte de los seres queridos, decía Pablo, no tengamos esa tristeza como la que tienen la gente que no tienen a Dios, porque tenemos una fuerza distinta, especial. Miren, las experiencias, lo que estamos diciendo en este punto, que las experiencias son necesarias. Algunas no las buscamos nosotros y Dios las deja que pasen, pero para nuestro bien. Otras Él las pone allí porque Él sabe que lo necesitamos también y la usa para nuestro bien. Entonces, todas las que le dio a Pedro fueron necesarias. Hace un tiempo atrás se dio a conocer el resultado de un estudio que se hizo acerca de los jóvenes en Estados Unidos que habían estado involucrados o envueltos en ataques con armas de fuego en las escuelas. Y a través de este estudio se supo que habían muchas razones diferentes, pero había un común denominador entre todos los que dispararon las armas.
Y fue que virtualmente casi todos estos jóvenes se les había recetado lo que se llama un Ritalin o otros, vamos a decir, antidepresivos para controlar el problema de la conducta y del carácter de ellos. Por cierto, el 75% de las muertes hoy en día por las armas están muy relacionadas con la depresión. Para que ustedes vean que el problema no son las armas, es un problema que ya hay antes, que no estamos sanando, no estamos curando. Entonces, miren esto, hermano, en lugar de disciplinar a esos niños según el camino, dice la palabra del Señor, y al comienzo de la adolescencia por actitudes inconvenientes o malas conductas, ¿qué hicieron? Pues fueron endrogados hasta el estupor, es decir, hasta el letargo o la insensibilidad. O sea que en lugar de enseñarles a ellos y darles su terapia de comportamiento con amor, enseñarles con amor el autocontrol, los psicólogos o los psiquiatras lo que hicieron fue prescribirles drogas para que sean insensibles en sus mentes a las situaciones y a los problemas, pero que solamente de manera temporal le están restringiendo del comportamiento rebelde. Es decir, nunca se les confrontó a ellos con lo que hicieron, con sus actitudes provocativas, rebeldes, etcétera, cuál era la raíz del verdadero problema. Y lamentablemente también muchos de estos jóvenes surgen de hogares donde hay problemas en los matrimonios, donde ellos oyen y ven violencia. Pero lo que quiero decir es que los adultos cogieron por el camino fácil, es decir, y esos jóvenes fueron protegidos de una manera artificial. Quiere decir que no tuvieron la oportunidad o no se les dio a ellos la oportunidad de crecer por medio de las experiencias. Las experiencias son necesarias, las necesitamos y tenemos que darle gracias a Dios por ellas, aunque algunas no las vamos a entender de momento y van a ser difíciles. Pero sabemos que, y también, por supuesto, que hay casos mentales, no estamos negando que hay situaciones a considerar que no son simples, estamos entendidos en eso, pero esto debe ser ya en última instancia, ¿no? Ahora, el apóstol Pedro aprendió por medio de las experiencias que el Señor les dio a él. Las experiencias que él tuvo no serán las mismas para tu vida, y las de uno y del otro no serán iguales, pero no son en vano, el Señor te las ha dado como un regalo y tenemos que apreciarlas. Por ejemplo, después que Jesús elogia a Pedro en una ocasión. Recuerden que hablamos algo de esto en Mateo 16, Jesús elogia a Pedro por la respuesta. Recuerdan que Pedro dijo, estamos ya mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, dice Pedro, estamos en el segundo punto. Es decir, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le está halagando, le está diciendo, has dicho algo tremendo, Pedro. Fíjese que le llamó hasta Pedro, ¿no? Pero después de esto, sufrió una reprensión tan áspera. Fíjense que no hubo un discípulo en todo el Nuevo Testamento que haya recibido palabras tan duras como las que recibió él. Es decir, en un momento el Señor le dijo, bienaventurado eres por ese testimonio que has dado. Y ahora en el párrafo siguiente le dice, o le llama a Pedro, Satanás, le dice, quítate de delante de mí, queriendo decirle, no te interponga en mi camino, ¿no? O sea que este incidente ocurre precisamente después de un momento muy triunfante, para que ustedes vean dos tipos de experiencias diferentes. En una estaba en la cima, porque había puesto su mirada en las cosas celestiales y Dios le reveló a él, a su corazón. Cristo le dijo, mira, esto no te lo ha revelado carne y sangre, esto te lo ha revelado Dios mismo, el Padre Celestial te lo reveló. Pero en la otra él se da cuenta que hay miradas que son más bien de tipo humano, carnal, y aquí entonces donde él le dice que está actuando como su peor enemigo, Satanás.
Lo que sucedió fue muy sencillo, que Jesucristo anuncia que tenía que morir, que tenía que ir a Jerusalén, que iba a ser entregado por los sacerdotes, por los escribas, y que tenía que finalmente ir a la muerte. Entonces bastó para que Pedro oyera eso, esa intención de Jesús de ir a morir, para que Pedro llamara a Jesús aparte y le dijera, ven acá que tú estás equivocado, porque esto ya está empezando ahora, esto se está poniendo bueno ahora. ¿Cómo que tú vas a morir si esto está maravilloso? Miren, como le dijo Pedro, lo llama, dice Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a reprenderlo suavemente, pero empezó a reprender al Señor, imagínense ustedes, diciéndole, Señor, es decir, no cometas ese error, si esto está buenísimo ahora. Dice, ten compasión de ti. O sea, ¿no? ¿Cómo te vas a tú mismo a ir a la muerte? En ninguna manera. O sea, que no lo permita de ninguna manera esto que te acontezca. Es decir, Señor, usa todo ese poder que tú has usado para sanar a la gente y a caminar en las aguas, pero no permita que te maten. Miren, a veces nosotros buscamos al Señor para que el Señor cambie las cosas y las circunstancias. Y parece que esto es lo mejor, ¿no? Que el Señor cambie todas las circunstancias. Cuando el Señor lo que quiere a veces es que nosotros vengamos a Él para que Él nos cambie a nosotros, nuestra manera de pensar, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer a veces en oración. Vamos y oramos y le pedimos al Señor algo y no entendemos que el Señor quiere cambiarnos a nosotros. Bueno, yo entiendo el sentimiento de Pedro. Me trato de entender poniéndome en el lugar de Pedro, pero él estaba pensando desde el punto de vista humano, ¿no? Con el aprecio que le tenía al Señor. Lo que estamos viendo es que él no tenía un concepto del plan amplio, del plan de Dios, y eso es lo que a veces nosotros no vemos. Y sin darse cuenta, ¿qué estaba haciendo Pedro aquí? Estaba tratando de disuadir a Cristo de lo que precisamente había venido al mundo a hacer, que era a dar su vida como Cordero de Dios. Imagínense usted, que el plan eterno desde antes de la eternidad que planearon en la Trinidad, se atreve el discípulo llamado Simón Pedro a decirle, eso no sirve, cámbialo. ¿Cómo es posible? Y nosotros a veces vamos a orar al Señor y le pedimos al Señor, cambia esto. Y no nos damos cuenta que el Señor no quiere cambiar eso, lo que quiere es cambiarnos a nosotros. ¿Cómo estamos pensando? Entonces, hasta aquí nos damos cuenta también de un detalle, de que ellos no tenían el concepto de lo que quería decir Isaías 53 en cuanto al Mesías que tenía que ser Cordero de Dios. No tenían, obviamente, este concepto. Pero bueno, como era costumbre para Pedro, ¿no? Que él hablaba antes de pensar, tenía la mente neutral y ya estaba hablando, y se apura en lo que está diciendo. Pero fíjense, como dice el pasaje completo, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones, ¿qué? La mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí es donde nos derrumbamos. Cuando ponemos la mirada en los hombres, en las cosas de este mundo, ya. Pero si ponemos la mirada en las cosas de Dios y vemos la belleza de estas cosas y lo que Dios quiere hacer en medio de las dificultades, vemos la luz del Señor y el tesoro de Cristo. Bueno, recién había aprendido, como ya vimos, que Dios le podía revelar a él, como le reveló, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo reconoció, ¿no? O sea, que tenía un mensaje que proclamar dado por Dios, pero también vemos que a través de la experiencia dolorosa, si no tiene cuidado, si no tenemos cuidado, entonces hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, y fue vulnerable a Satanás. O sea, cuán fácil podemos nosotros creer que estamos pensando bien o la decisión que hemos tomado es la ideal, cuando puede ser que no lo sea. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, más tarde,
Si ustedes recuerdan en la noche del arresto de Jesús, ustedes recuerdan eso, ¿no? También cayó como víctima de Satanás. Ahora, esta vez él aprendió la dura lección de que humanamente somos débiles y que no podemos confiar en nuestra propia fuerza, porque metemos el pie ¿hasta dónde? Hasta lo último, ¿no? Y después ya no podemos, lamentablemente no podemos ir atrás al tiempo. Si pudiéramos lo arregláramos, pero no es posible. Pero a la vez tenemos que estar seguros que el Señor lo permitió y que el Señor sabe lo que hace y lo hizo para hacer un bien, para producir algo bueno en nosotros. Así que toda aquella jactancia que tuvo Pedro, que el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces, y él dijo, no, yo voy a dar mi vida por ti, yo no voy a hacer eso. Pues todo eso, ya ustedes saben en qué terminó, ¿no? Dice la Biblia en un pasaje, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera de nosotros podemos caer. Entonces, después de declarar en frente a todos los discípulos, decir que él sí que no le iba a fallar al Señor, ¿no? Pues miren, lo negó apasionadamente y con maldiciones. ¿Qué les parece? Por eso fue que lloró amargamente. Y Pedro aprendió que no podía confiar en sí mismo, sino en el Señor, poner la mirada en las cosas del Señor. O sea, miren cómo el Señor va usando las experiencias. Algunas son gloriosas y buenas y otras son duras y causan dolor y tristeza y nos hacen llorar amargamente. Pero Dios las usa para el bien. Allí vemos en la historia cómo él se fue a llorar y lloró amargamente, dice la palabra del Señor, pero se levantó. Porque ¿saben qué? No es cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces nos levantamos con la fuerza del Señor. Y eso es lo más valioso, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué maravilloso saber que el Señor, a pesar de que somos pecaminosos, débiles, desobedientes, vasos frágiles, como Él nos ama y nos da las experiencias que necesitamos para algo mejor que Él tiene para nosotros. Por eso tenemos que tener paciencia, tenemos que confiar en el Señor para ver más allá de lo que estamos viendo delante de nosotros. Bueno, Él aprendió también, tuvo experiencias bonitas también, no vamos a decir que todas fueron difíciles, pero podemos decir que las tuvo también edificantes, inspiradoras, como aquella experiencia gloriosa en que vio a Cristo lleno de luz, que dice que era como la luz del sol, brillando allí en el monte de la transfiguración. Así que, hermanos, muy importante que entendamos que el Señor nos da las experiencias, no se olvide, nos da las experiencias adecuadas, ninguna es en vano. Sea porque fallamos o sea porque hicimos las cosas bien hechas y vienen todas esas calamidades y todos esos problemas, no importa. En los hijos de Dios somos más que vencedores. El Señor las usa para nuestro bien. Por eso Pablo decía, somos más que vencedores. Porque si es por aquí o es por acá, si son dificultades, si son pruebas, lo que sea, estamos bien en las manos del Señor, tenemos que confiar en el Señor. Hermanos, qué bendición poder decir que tenemos todo esto en común, los hijos de Dios. Miren, apenas nada más voy a entrar un poquito en el tercer punto porque no vamos a tener tiempo en la mañana de hoy desarrollar el tercer punto con los subpuntos, así que les voy a dar como una introducción nada más al próximo, que son las cualidades del carácter que definen a una persona o a un líder, o incluso al cristiano, porque como yo dije, estas cosas son para cada cristiano. Claro que no todos son líderes, pero sí el líder debe de tener estas cosas. Entonces, sí, hermanos, un material innato es muy importante, es el carácter adecuado, porque es absolutamente determinante, muy importante. Miren, la actual decadencia, vamos a decir, que estamos viendo en esta nación, podemos decir que está relacionada directamente con el hecho de que nosotros hemos elegido, hemos nombrado, hemos contratado a gente que no son de carácter moral, espiritual. Esto es una realidad. Incluso estamos viendo hoy día, hoy por hoy, iglesias
protestantes que están eligiendo a sus ministros, pastores y pastoras, como ellos le llaman, que son homosexuales y con todas esas ideas liberales. Entonces, hermanos, vemos que muchos hacen promesas y no las cumplen. Otros engañan, otros son inmorales y otros roban y mienten, etc. Por eso es que es importante que exista, no solo en el pueblo de Dios, sino aún más en los líderes, el carácter. Entonces, en años recientes se ha tratado de probar o de sostener que el carácter no importa. Que no importa lo que la persona haga o el líder haga en su vida privada. Es decir, que como si fueran dos personas separadas. Y hermanos, esto es un factor muy importante que no podemos separar. Esta es una perspectiva diametralmente en contra de lo que Dios enseña. Nosotros tenemos que ser la misma persona que ama a Dios, que sirve a Dios, que quiere lo mejor en cuanto a cumplir la voluntad de Dios. No importa en qué lugar, en qué momento sea en nuestra vida. Y esta es la gran diferencia. Entonces, hermanos, cuando hay ese carácter, la gente entonces puede respetar, o nos podemos respetar unos a otros, admirarnos y amarnos aún más. Entonces, hermanos, sí, nos preguntamos por qué hay tantos grupos y tantas organizaciones, incluso iglesias, que hay tanta gente siguiendo a esos tipos de personas. Bueno, yo diría porque, claro, son populares muchos de ellos. Quizás porque ellos hacen sentir a las demás personas que no tienen carácter, que no creen en la moralidad, espiritualidad, las hacen sentir bien. Cuando el predicador o el líder hace sentir muy bien a los demás conforme a cómo están en sus vidas, pues claro que van a atraer a muchas personas. Pero miren, los que me conocen saben que yo no estoy aquí para decir lo que siempre la gente quiere oír. Uno tiene que tener el compromiso de decir las verdades que están en las Escrituras. Y les digo de todo corazón, las veces que aún preparando el sermón me ha dado durísimo y he caído de rodillas delante del Señor, porque me lo aplico a mí, a mi vida. Y las metidas de pata de Pedro, yo las he cometido también. Hermanos, el Señor nos sacude a veces y con la palabra del Señor, pero ¿saben qué? Volvemos a la verdad, buscamos la verdad, queremos que ella sea la que predomine, la que alumbre, la que nos guíe, que sea como dice el Salmo, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, Señor, porque yo lo necesito y necesito confiar cada día en el Señor y decirle, Señor, somos frágiles, débiles, necesitamos tu fuerza y tu ayuda, porque ¿cómo otros nos van a seguir si no ven ese carácter, si no ven en nosotros algo de humildad? Y por eso tenemos que decirle, Señor, quita todo el orgullo que pueda haber en mí, porque nos hace rebeldes, nos hace nosotros querer hacer nuestra propia voluntad. Entonces, hermanos, ¿importa o no importa el carácter? Claro que sí, no han oído muchas veces en las mismas gentes en el mundo decir, mira, y eso que dice que es cristiano. Qué pena que digan eso en el trabajo, en algún lugar, cuando le vean a usted, que usted no sea un ejemplo, cuando habla, cómo se comporta, pero que le vean diferente. Digan, wow, qué diferente. No es que usted diga a la gente, miren, yo soy cristiano. No, mejor no lo diga. Es mejor que la gente lo vean la diferencia en uno, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir hasta ahora, que la idea es que imitemos al Señor y que otros vean esto. El apóstol Pablo fue otro también que habló de esta manera, diciendo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él conocía este principio de la imitación. Ustedes saben que todos practicamos la imitación. Imitamos a alguien de una manera o de otra. Esto es un principio muy, muy natural en los seres humanos, el principio de la imitación. Y nada malo hay en eso, siempre y cuando lo que imitemos sea bueno. Y por eso Pablo no estaba diciendo esto como diciendo, miren qué bueno yo soy, miren, yo soy mejor que todos ustedes, imítenme a mí. No, esa no era la idea. La idea es que él decía, a medida que ustedes ven como yo imito al Señor,
quiero que ustedes también me imiten a mí, porque él conocía el principio de la imitación. Miren, un tal Junior Miller escribió lo siguiente, él dijo: la única cosa que se aleja de la tumba caminando con aquellos dolientes, los que van en la caravana llorando y demás, y que se rehúsa a ser sepultado, es el carácter de un hombre. Es decir, lo que un hombre es, sobrevive a él. Es decir, jamás es sepultado lo que el hombre es. Bueno, también podemos decir que hay algo más importante que eso, porque, o sea, es más importante que lo que la gente diga después que uno muere, ¿no? Ustedes saben que, por lo general, después que la gente muere, pues qué bueno era, es magnífico, y la gente dice muchas cosas buenas después que la persona muere, ¿no? Pero yo creo que mucho más importante es lo que podamos hacer nosotros aquí mientras estamos vivos, las decisiones, cómo hacemos, qué hacemos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son? De esto vamos a comenzar a hablar la semana que viene, para no cansarle, hermano. ¿Cuáles son algunas de esas cualidades del carácter que el Señor quiere moldear en nosotros? Y vamos a hablar sobre la sumisión, vamos también a hablar acerca de la sujeción, la humildad, el amor y también la compasión. Todos estos son factores muy importantes que como creyentes necesitamos para crecer. Así que, hermanos, como hemos visto a través de la palabra del Señor, Dios usa las experiencias, aunque sean duras, aunque sean difíciles, aunque no las entendamos por el momento. Y déjenme decirle, el Señor a veces simplemente no quiere que entendamos todas las cosas, ni nos da todas las respuestas. ¿Qué les parece? Pero el Señor sí quiere que confiemos en Él. ¿Saben que nuestra fortaleza está allí, en esa fe firme? Cuando nos basamos en su palabra y sabemos y decimos: Señor, no entiendo esto, pero yo voy a confiar en ti. Yo sé que tú lo has puesto ahí por algún motivo, Y hermanos, es allí donde tenemos que desarrollar el fruto que ya tenemos. Recuerden que hablamos de las cosas que ya tenemos, ¿no? Como la paciencia. Mucha gente cree que no tienen paciencia. Pero si usted de verdad es un cristiano, usted tiene paciencia, porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay poder, no hay leyes. ¿Por qué? Porque es una fuerza muy poderosa en la vida del cristiano. La pregunta que a veces tenemos que hacer no es: ¿qué está interrumpiendo en mi vida esa paciencia? ¿Qué está interrumpiendo esa fe o ese amor? ¿O qué está interrumpiendo estos frutos del Espíritu Santo? Quizás estamos enfocados equivocadamente, quizás estamos pensando de una manera que no debemos, ¿no? Pero si hay algo que está interrumpiendo, lo tenemos que quitarlo de la mente, hermanos, porque nuestra mirada tiene que estar en la palabra del Señor y en lo que Dios nos dice en sus promesas. Eso nos fortalece grandemente a nosotros. Que el Señor nos guíe a cada uno, porque no sabemos el mañana cuáles son las pruebas, pero sabiendo que cualquiera que sean ellas, en ellas podemos nosotros gozarnos, como decía el apóstol Pablo, podamos servir al Señor fielmente, es decir, no dejar de servir al Señor por las pruebas como Pablo hacía, que aún estando en cadenas, aún estando en aquella cárcel, con aquellas cadenas pelándole su piel, en aquella cárcel fría, con aquellos azotes y latigazos, él hablaba de un tesoro maravilloso que tenían en Jesucristo. Y hablaba de cómo nosotros podemos mirar hacia adelante, hacia la vida eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana.